judiciales. Por eso estamos en comunicación con Daniel Pérez Guillén, el ex cosecretario general de la Federación Judicial Argentina, es la Federación de Sindicatos Judiciales de las provincias de nuestro país. Buenas noches, Daniel, un compañero además que quiero mucho, Daniel Pérez Guillén, charlando con nosotros aquí. Mauro, Ramiro y Maringa te saludan. ¿Cómo andas, Dani? Igualmente, una alegría escucharlos. Un abrazo grande y para la audiencia. Bueno, les contaba un poco los oyentes en la previa. Acaban de terminar un nuevo Congreso Nacional de la Federación Judicial Argentina con el acompañamiento de referentes políticos muy interesantes en la provincia de Buenos Aires. Estuvo el gobernador de la provincia participando, además de todo lo que dejó este Congreso, ¿no? Contanos un poco, Dani, qué fue este Congreso y qué significó la presencia del gobernador. Bueno, para nosotros ya hacer un congreso es un evento muy importante porque, como vos decís, se reúnen todas las referentes de los trabajadores de las justicias provinciales, más el gremio de justicia de nación que está incorporado a la federación. Y, eh, y se hace una vez al año donde se resumen las políticas a llevarse a cabo y los conflictos que se están desarrollando, que en varias provincias tenemos conflictos importantes. Entonces, que en ese marco de debate, donde estamos discutiendo cómo defender nuestros derechos, defender nuestro salario, pero también que sea referente en referencia a una justicia más digna, a una justicia realmente más al servicio del pueblo. Bueno, esta presencia para nosotros fue muy importante, tanto la del gobernador Kicillof como la del ministro de Trabajo, Walter Correa, y que nos dedicó una hora de tiempo para discutir la situación en que estamos, no solo la justicia, sino el país, ¿no? La justicia que siempre mencionan que tendría que venir a equilibrar los poderes. Hoy tenemos un poder ejecutivo desatado y sin embargo la justicia no sale a defender los derechos adquiridos a los trabajadores. Por el contrario, ¿no? Vimos un paso de comedia con el nombramiento de García Mansilla, y García Mansilla firmó unas 40 resoluciones y sentencias, y entre ellas dos perjudicando a trabajadores, entonces claramente, y quitándole derechos ya establecidos. Con lo cual estamos en una situación importante para debatir estos puntos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores del Poder Judicial en la República Argentina? Entiendo que debe haber eh, similitudes, pero también algunas diferencias entre las diferentes provincias. ¿Cuáles son los principales conflictos que se viven en el servicio de justicia? Bueno, los principales conflictos siempre se muestran por lo salarial, pero en realidad es más complejo. En lo salarial venimos, como todos los trabajadores en la República Argentina, perdiendo mucho salario, como todos los trabajadores vinculados al Estado, perdiendo más aún, perdiendo los que menos han perdido un 17%, pero en el caso de los trabajadores judiciales tenemos situaciones específicas muy graves, como provincias que durante el año pasado tuvieron una pauta salarial del 40%. Entonces han generado un atraso, y otras que ya llevan varios años de deterioro. Por ejemplo, hoy estábamos hablando con el secretario general de la provincia de Mendoza, que llevan varios años eh, desde la primera gobernación de Cornejo, en la que hay un ataque a los trabajadores del Estado, y entre ellos principalmente a los trabajadores judiciales, entonces con una pérdida de salario muy grande, que va junto con las pérdidas de condiciones de trabajo, ya que, por ejemplo, como en casi todas las provincias, no hay nombramientos, o por lo menos no hay nombramientos en relación siquiera no a crecer en la planta, sino a seguir el crecimiento vegetativo de esas provincias. Claro. Nosotros en la provincia de Buenos Aires eso lo tenemos muy claro. Se reducen todas las plantas de trabajadores, entre ellas, por ejemplo, una planta muy atacada es la planta de mandamientos, que pareciera que es para generar un negocio o un beneficio para ciertos sectores de abogados que lo ven como una salida laboral, o la anulación de esas oficinas. Pero en todos los casos, aún pensando bien de ese planteo de reforma, tiene implícito
una distinción muy grande de quién va a ser beneficiario de esa justicia. Entonces, si esa oficina se degrada, se empequeñece, se deja sin trabajadores, lo que no está garantizado es la justicia para los sectores que menos recursos tienen. Los que más recursos tienen, por supuesto, van a poder acudir a un abogado o a cualquier tipo de gestión que se le otorgue o cualquier sistema que se otorgue. Pero se ve claramente en la provincia de Buenos Aires, pero se refleja en todas las provincias. El modelo predominante tiende a eso, que es un poco como si consideráramos la justicia como la salud. Bueno, va a haber salud para el que pueda pagarlo, va a haber justicia para el que pueda pagarlo, y el que no, como decía un famoso presidente que vino con el mejor equipo, pero se fue con el título de ser el peor presidente de la historia, es el que no caerá en la justicia pública. Entonces es un Daniel, proceso de eh, privatización de la justicia y dejando la justicia en su mínima expresión. Daniel, vos estabas mencionando una situación de desigualdad en cuanto al acceso al servicio de justicia. Ahora, la, la población en general tiene una mirada de los jueces que los asocia a cierta idea de casta, a cierta impunidad. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las relaciones y las diferencias que ves entre el trabajador judicial que está en la cotidiana de los juzgados y que es un trabajador mal pago y el sector de los jueces, ¿no? Que manejan otros recursos y mucho más poder? Sí, de todos modos, también entre la magistratura hay que separar lo que es la justicia federal y en particular Comodoro Pi de los demás ecosistemas, digamos, de justicia. Ujú. Comodoro Pi desde un principio tuvo un inicio de un entroncamiento con los negocios de un modelo similar a este. Comodoro Pi nace para garantizar los negociados y las privatizaciones. Ahí tiene un desarrollo corporativo muy grande y pensemos que sirvió especialmente para encubrir los negociados. Por ejemplo, vamos a volver a mencionar a este señor Macri. Recordemos que se llevó puesto una corte por los delitos tanto de Fiat como, como las cloacas de Rousselot, y todos esos temas en la justicia tuvieron el mismo final que el mega negociado del correo. Entonces, eso creo sirve simbólicamente, no porque sea el único, sino porque la justicia, y esto sí tiende a ser más universal, eh, tiende a encubrir y proteger a los grandes intereses. Entonces, ese es un problema serio. Ahora, no es todo igual, en todos lados la justicia lo mismo, no es lo mismo donde funcionan los servicios de justicia, no es lo mismo las experiencias que se hizo de llevar la justicia a los barrios, no es lo mismo cuando hay defensores que se preocupan por los problemas de los vecinos, no es lo mismo cuando hay proyectos para mejorar, por ejemplo, una ley de niñez. Por ejemplo, hay una ley de niñez que fue modificada en la provincia de Buenos Aires y que no es mala, salvo que si uno no le da presupuesto, lo que termina siendo es un camino lleno de buenas intenciones, pero que lleva al infierno. El problema es, por ejemplo, se le sacó a la justicia toda la parte administrativa, toda la parte eh, que era de faltas respecto de los menores para dejar solo lo penal. Y eso, lógicamente, uno conceptualmente tiene que estar de acuerdo si es que alguien después toma toda esa parte que tomaba antes como patronato. Y como patronato estaba mal, porque era una institución que supuestamente protegía a los menores y en realidad judicializaba cosas que no tenían que ser judicializadas. Ahora, si eso por ejemplo, si antes había un asesor de menores que se preocupaba porque una madre decía, bueno, quiero dar en adopción a los chicos o a un chico, y ese asesor le preguntaba, bueno, pero si usted recibe un subsidio, como establece la ley, por tanto tiempo,
usted igual lo quiere dar en adopción y esa madre contestaba que no, ahí se estaba dando una respuesta administrativa, una respuesta de contención importante. Hoy hay municipios que lo están haciendo y municipios que no. Creo que hay que reforzar mucho eso, pero lo que quiero decir con todo esto es que no todo es igual en la justicia. Claro. Sí, está claro que los jueces tienen que jugar un rol mucho más importante, que los jueces tienen que romper la corporación. Lijo, cuando se propone cuando contesta el interrogatorio para ser ministro de la Corte, él dice, yo vengo a ser el representante de los jueces en la Corte. La verdad es que si hay algo que no se necesita es un representante de la corporación de los jueces en la Corte, porque la Corte tiene que ser, si es un organismo democrático, un tribunal que garantice los derechos de todos y que equilibre sobre todo los poderes. Estamos charlando con Daniel Pérez Guillén, cosecretario general de la Federación Judicial de la Argentina, integrante de la Asociación Judicial Bonaerense, el gremio de trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte un tema que tiene que ver con la actualidad también, que es la inteligencia artificial. Estamos acá con una especialista en tecnología maringa y la inteligencia artificial o las modalidades y el avance tecnológico también se mete en el trabajo de los que laburamos cotidianamente atrás de una computadora, como por ejemplo sucede en muchas oficinas del Poder Judicial. Y hay un debate, ¿no, Daniel, alrededor de todo esto sobre cómo se hace, inevitablemente está llegando a los despachos, a las oficinas, pero qué pasa con los trabajadores, con las jornadas de trabajo. ¿Se va a reemplazar un trabajador por la inteligencia artificial? ¿Qué debate hay alrededor de todo esto? Claro. Ahí hay que separar dos cosas, que lo aprendí tratando de formarse en esto, ¿no? De uno actualizarse. Que yo primero llamaba inteligencia artificial a todo y realmente hay un paso previo que es la digitalización, hay un paso previo en la justicia que es, por ejemplo, el expediente electrónico, el oficio electrónico, y ya todo eso complicó mucho la situación del trabajador. Con lo cual, si no corregimos eso, la inteligencia artificial viene a potenciar los errores que se están cometiendo en esto en este proceso de digitalización, que por supuesto tendría que ser bueno. Toda herramienta que permita hacer más cosas o investigarlas mejor o darle más herramientas a la gente que la necesita, tiene que ser positivo. Ahora, ¿para qué se utiliza hoy? Para nombrar menos gente, para no cubrir los cargos, y en ese no cubrir los cargos hay un empaste, porque eh, cuando la gente se ve abrumada de trabajo, lo que hace es un copia y pegue. Y esto es la base sobre la que se va a montar, si no corregimos esto, la inteligencia artificial. ¿Por qué pienso esto que se va a montar ahí? Porque la inteligencia artificial hay casos cuestionados en los que ha inventado la jurisprudencia. Alucinaciones Entonces, lo llama. claro, entonces, si encima de que vamos a hacer todo un empaste, o sea, van a ser todos pegados de distintas, y eso lo agarra la inteligencia artificial, que es un procesamiento de esos datos, el resultado va a ser horrible, realmente, porque esto que estamos viviendo nosotros con las fake news y la gran producción de noticias falsas y todo eso, es lo mismo que va a pasar en el proceso judicial. Va a estar basado en un montón de cosas distorsionadas. Daniel, Y en eso pensaba, sí, perdón, ¿crees que faltan regulaciones para poder utilizar la inteligencia artificial en lo micro y en lo macro? sí, sí, totalmente. Y no pienso la legislación como un hecho punitivo nada más, sino que tiene que ser como un hecho de debate para ver cómo esto se utiliza en beneficio de la humanidad y de los trabajadores y de todo el pueblo. Acá lo único que se ve es como un mecanismo más en el proceso de producción. Es como Chaplin pasado en cámara rápida, digamos. O alguien que pueda ajustar más rápido la tuerca, pero nadie piensa ni que estamos fabricando, ni si la máquina se va a romper, porque no sé, o si la alienación del ser humano que va a aplicar eso lo lleva al mismo estado que nos mostraba esa película
hace 60 años explicaba tan claramente el tema. Hoy el proceso de digitalización y de expediente electrónico es incipiente y muchos compañeros lo ven como algo bueno. Trabajar en la casa, pagarse los muebles, la computadora, la luz, el refrigerio, porque hay una ilusión de libertad en que yo regulo mis horas, todo. Ese proceso de regulación de horas significa que vos vas a trabajar muchas más horas de las que estaban establecidas, que no vas a tener una separación real de lo que es el trabajo, de lo que es el ocio, tu familia o lo que vos quieras hacer, lo cual lleva a un colapso rápido. Nosotros ya vimos casos de compañeras que, por ejemplo, te dicen, no podés llamarme a las 9 de la noche, que yo estoy cenando con mi familia, para preguntarme una pavada, porque realmente yo merezco tener este tiempo. Si hubiera algo urgente, grave, eh, podríamos discutirlo, porque tampoco hay compensaciones horarias en el Poder Judicial, no hay horas extras, no hay. Entonces, hoy la gente está trabajando mucho más de lo que debe y en forma alienante. Esto va a llevar a un proceso rápido que ya está llevando a un proceso de aumento de licencias psiquiátricas y de gente que está mal y de gente que tiene que tomar medicamentos para poder seguir el ritmo. Hay un dato que mencionamos siempre, pero que me parece que es válido, que es, si no se regula esto que vos preguntabas, necesita una regulación muy importante y esto es una discusión de todas las justicias del país. Si no se regula el ingreso de escritos electrónicos, estamos haciendo un desastre y una justicia de peor calidad y una justicia que puede dar cualquier respuesta incoherente. ¿Por qué? Porque cualquier abogado, y ni siquiera hablamos si el abogado tiene un sistema de bots para mandar escrito permanentemente. Digamos, lo normal de un abogado o de un estudio de abogados que tenga bastante, puede estar mandando permanentemente escritos y repetirlos, y aunque sea una burrada lo que están pidiendo. ¿El problema cuál es? Primero, para el empleado, el problema es que vos tenés un celular que tiene una casilla de correo que te está indicando que te están entrando escritos en forma, vos estás bailando el sábado a la noche y estás viendo que te vibra el aparato ese y que vos sabés que es una condena que tenés encima, que decís, me están entrando 800 escritos. Con lo cual esa persona es probable que el domingo dice, no quiero llegar el lunes y tener todo este despelote que no lo puedo manejar. Y se ponen a laburar el domingo. Pero no solo es que se ponen a laburar el domingo, que ya se puso mal desde el sábado a la noche. Y el problema es que la respuesta que da es peor. ¿Por qué? Porque los abogados están reiterando cualquier cosa que terminas proveyendo peor. No hay intermediación humana. Antes un abogado venía a la mesa de entrada, hablaba con otra persona, si la duda era compleja, la hablaba con el secretario, si era muy compleja, la hablaba con el juez, y no se hacían tantas Claro, claro. cosas fuera de lugar, incoherentes, como se hacen ahora. La respuesta va a terminar indefectiblemente siendo peor. Y ni siquiera el Colegio de Abogados tiene posibilidad hoy de sancionar a un abogado que hace burradas todos los días, porque la producción es tan grande que tendrían que estar trabajando todo el día el Tribunal de Claro, Ética de claro. los colegios de abogados. Con lo cual, se provee peor y encima no tenés manera de controlarlo. Daniel, te agradecemos mucho este rato aquí en la noche de Radiográfica. Un gusto, como siempre, charlar contigo. No, el gusto es mío y les agradezco mucho. Les mando un abrazo grande a ustedes y a la audiencia. Abrazo grande. Daniel Pérez Guillén con nosotros, dirigente de la Federación Judicial Argentina, también integrante de la CTA de los Trabajadores.